La Santa Biblia de hoy. Sean bienvenidos, queridos hermanos, al compartir de la palabra de Dios, donde escucharemos todos los días los capítulos de todos los libros que contiene la Sagrada Biblia. Hermanitos, hoy escucharemos el capítulo 7 y el capítulo 8 del libro de Josué. Vamos a escuchar, hermanitos, con atención la palabra de Dios. Los israelitas cometieron una infidelidad respecto al anatema. Sucedió que Acán, hijo de Carmí, hijo de Zabdí, hijo de Saré, de la tribu de Judá, se apropió de algunas cosas consagradas por anatema, y debido a esto, el enojo de Yahvé estalló contra Israel. Josué había despachado a algunos hombres desde Jericó a Ai, vecino de Betabem, al este de la ciudad de Betel, y les dijo: vayan y reconozcan la tierra. Los exploradores le dijeron a su regreso: no es necesario que se movilice todo el ejército. 1, 2 o 3,000 hombres son suficientes para conquistar la ciudad. Es inútil cansar a todo el pueblo, pues esa gente es poco numerosa. Así pues, unos 3,000 combatientes atacaron ahí, pero fueron rechazados por los defensores de la ciudad. La gente de ahí les mató 36 hombres y los persiguió fuera de la puerta hasta Sabarín, derrotándolos en la baja. Al ver esto, todo el pueblo se desanimó. Entonces Josué y todos los jefes de Israel rasgaron sus vestidos, se cubrieron de ceniza la cabeza y permanecieron postrados delante del arca de Yahvé hasta la tarde. Josué se lamentó: ¡ay, Yahvé! ¿Por qué hiciste pasar a este pueblo al río Jordán para entregarnos después en manos del amorreo y exterminarnos? Mejor hubiera sido para nosotros permanecer al otro lado del Jordán. Yahvé, Dios mío, ¿qué puedo decir cuando veo a Israel huir de sus enemigos? Lo sabrán los cananeos, y todos los habitantes de este país se unirán para acercarnos, y nos echarán fuera. ¿Tú qué vas a hacer por el honor de tu nombre? Yahvé respondió: levántate, ¿por qué estás postrado en tierra? Israel pecó y aún violaron mi alianza. Han tomado de lo destinado al anatema y lo han robado, colocándolo luego a escondidas entre su equipaje. Israel ya no hará frente a sus enemigos, sino que huirá de ellos, pues ha llegado a ser anatema. Yo no estaré más con ellos hasta que hayan expulsado de entre ustedes esta maldición. Levántate pues y santifica al pueblo. Diles: purifíquense para mañana. Yahvé, Dios de Israel, les dice: oh Israel, el anatema está en medio de ti, y no hará frente a tus enemigos hasta que hayas apartado de ti el anatema. Así que mañana ustedes se acercarán, agrupados por tribus. La tribu que Yahvé designe por suerte se presentará por familias. La familia que designe Yahvé se presentará por hogares, y el hogar por individuos. El que resulte responsable de este delito será quemado junto con todos sus enseres, por haber violado la alianza de Yahvé y cometido un crimen detestable en Israel. Josué se levantó de madrugada y ordenó que se presentaran las tribus de Israel. La suerte cayó sobre la tribu de Judá. Sorteadas las familias de esta, salió la familia de Saré. Sorteados los hogares que de esta salió el hogar de Zabdí, y sorteados los miembros de este hogar, se descubrió que el culpable era Acán, hijo de Carmí, hijo de Zabdí, hijo de Saré, de la tribu de Judá. Josué entonces le dijo: hijo mío, confiesa la verdad ante Yahvé, Dios de Israel, y hónralo. Dime lo que has hecho sin disimular nada. Acán respondió: es verdad que he pecado contra Yahvé. Esto es lo que hice. Encontré entre los despojos una rica capa de Cenear, 200 siclos de plata y una barra de oro de 50 siclos. Me dejé tentar y lo tomé. Ahora lo tengo escondido en un hoyo en medio de mi tienda, y la plata está debajo. Josué entonces envió unos mensajeros que corrieron a la tienda de Acán, y encontraron el botín en la tienda, y la plata debajo. Llevaron todo y lo presentaron a Josué y al pueblo. Todo fue depositado ante Yahvé. Entonces Josué tomó a Acán, junto con la plata, la capa y el oro, con sus hijos y también sus hijas, sus bueyes, burros y ovejas, su tienda y todo cuanto tenía. Todo Israel lo acompañaba y los llevaron al valle de Acor.
Allí Josué le dijo: ya que tú nos trajiste la desgracia, que Yahvé te traiga la desgracia en este día. Todo el pueblo lo apedreó. De los suyos, unos fueron machacados, otros quemados. Amontonaron sobre él una gran cantidad de piedras que permanecen hasta el día de hoy. Entonces Yahvé calmó su ira, por eso ese lugar se llamó Valle de Acor. Luego Yahvé dijo a Josué: no temas ni te acobardes, marcha con todos tus guerreros contra la ciudad de Ai. Entregaré en tus manos a su rey y a su pueblo, la ciudad y su territorio. Los tratarás como trataste a Jericó y su tierra, pero ustedes podrán adueñarse del botín y de todos los animales. Ahora bien, prepara una emboscada detrás de la ciudad. Josué pues salió con todos sus guerreros para asaltar Ai. Después eligió 30,000 hombres, todos guerreros valientes, y los envió de noche. Les había dado esta orden: ustedes se emboscarán detrás de la ciudad. No se alejen y estén listos. Yo y toda la gente que está conmigo nos acercaremos a la ciudad, pero cuando ellos nos salgan al encuentro, como sucedió recién, huiremos ante ellos. Ellos entonces nos perseguirán y se alejarán de la ciudad, pensando que huimos como la vez anterior. En ese momento ustedes se levantarán de donde están escondidos y ocuparán la ciudad. Yahvé nuestro Dios se la entregará. Después de tomar la ciudad, ustedes la quemarán. Según lo mandó Yahvé, estos son mis órdenes. Así los envió Josué y ellos fueron al lugar de la emboscada, quedándose entre Betel y Ai, al oeste de la ciudad, mientras Josué dormía esa noche en medio de toda su gente. Muy de mañana, Josué se levantó y pasó revista a su ejército, y luego se marchó al frente del pueblo, acompañado de los jefes. Todos los guerreros que estaban con él subieron y avanzaron hasta que llegaron frente a la ciudad. Entonces acamparon frente a ella, al lado norte. El valle los separaba de la ciudad. Después tomó 5,000 hombres, que dispuso en emboscada entre Betel y Ai, al oeste de la ciudad. El pueblo entonces estableció su campamento al norte de la ciudad, y su retaguardia estaba al oeste. Esa noche Josué fue al valle. En cuanto al rey de Ai vio la situación, se apresuró para atacar a Israel con toda su gente, en la pendiente frente al valle del Jordán, sin saber que le habían tendido una emboscada por detrás de la ciudad. Josué y los israelitas se hicieron los derrotados, y huyeron por el camino del desierto. Entonces toda la gente de la ciudad se puso a gritar y salieron a perseguirlos. No quedó ningún hombre para defender la ciudad, y hasta la dejaron abierta. Entonces Yahvé dijo a Josué: tiende hacia ahí la lanza que tienes en tu mano, porque yo te he entregado esta ciudad. Así lo hizo Josué, y a esta señal los de la emboscada surgieron sus puestos, y corrieron hasta la ciudad donde entraron, la tomaron y le prendieron fuego. Los hombres de ahí miraron atrás, y vieron el humo que la ciudad se subía hasta el cielo, y al mismo tiempo los israelitas se detuvieron en su huida para volverse contra ellos. Le faltó el ánimo, y no pusieron por dónde escaparse. Por un lado estaba Josué con toda la gente de Israel, y por el otro, los que acababan de incendiar la ciudad. Los israelitas pelearon hasta que no quedó sobreviviente ni fugitivo. Solamente tomaron vivo al rey de Ai y lo llevaron a Josué. Los israelitas acabaron con los habitantes de Ai, que estaban en el campo, y que habían huido al desierto. Los mataron a todos. Después volvieron a la ciudad y la pasaron a cuchillo. El total de los que cayeron ese día fue de 12,000. Josué no dio la orden de cesar el combate antes de que todos los habitantes de Ai hubieran sido sacrificados, conforme al anatema. Sin embargo, los israelitas se repartieron el ganado según lo ordenado por Yahvé. Josué incendió la ciudad y no dejó sino ruinas. Este lugar ha quedado así hasta el día de hoy. En cuanto al rey de Ai, Josué lo hizo colgar de un árbol hasta que el sol se pusiera. Entonces los hizo descolgar. Lo tiraron a la entrada de la ciudad y levantaron sobre él un montón de piedras que se ve todavía hoy. Entonces Josué edificó un altar a Yahvé, Dios de Israel, en el cerro Ebal. Observó que lo que Moisés había mandado a los hijos de Israel, y según está escrito en el libro de la ley de Moisés, este altar fue hecho de piedra sin labrar, que no había tocado ninguna herramienta. Sobre este altar le ofreció a Yahvé víctimas consumidas por el fuego,
y sacrificios de comunión. Allí escribió sobre piedras una copia de la ley que Moisés había escrito en presencia de los israelitas. Todo el pueblo permanecía de pie por ambos lados del arca, con sus jefes, secretarios y jueces. Al frente suyo estaban los sacerdotes y los levitas que portaban el arca de Yahvé. Israelitas de raza y forasteros estaban juntos. La mitad del pueblo se extendía hacia el cerro Garisimín y la otra mitad cerca de Elbal, según lo mandado por Moisés referente a la manera de bendecir a Israel. Josué procedió a leer las palabras de bendición y de maldición, y todo lo escrito en el libro de la ley. No olvidó ninguna palabra de cuanto escribió Moisés. Las leyó en voz alta delante de la asamblea de todo Israel, incluso las mujeres, niños y extranjeros que vivían entre ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Invoquemos, hermanitos, la presencia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Digan conmigo: Espíritu Santo, desciende en nuestras vidas e ilumina a nuestros corazones con tu luz, con tu sabiduría, con tu amor, para poder entender tu palabra, no como palabra terrenal, sino como palabra divina, que se hace realidad con tu poder y que actúa en nosotros los creyentes. Amén. Un saludo, hermanitos, para cada uno de ustedes, los que nos siguen a través de este canal Santa Biblia de hoy. Bendigo y alabo a Dios por este día, por este nuevo compartir de la palabra de Dios. Mis hermanos, hoy vamos a aprender algo corto de esta lectura. Vimos ustedes y yo que un israelita llamado Acán había desobedecido las leyes de Dios. Dentro de las cosas de Dios, Acán se había robado el botín. Y entonces, pues, Yahvé se había dado cuenta y le había dicho a Josué que alguien se había robado algún botín. Y que si no encontraban al culpable, Dios le iba a mandar un castigo a todo el pueblo de Israel, una maldición. ¿Qué hizo Josué respecto a esto? Pues que mandó a unos hombres a investigar quién había sido, hasta que encontraron y era Acán. Y era uno de los cercanos a Josué. Era uno de los que eran consagrados a Dios. Nosotros hoy tenemos que aprender de esto. Que si ustedes y yo estamos cerca de Dios, ustedes y yo no podemos cometer un pecado de esos o de cualquiera. Tenemos que estar pendiente que el pecado está ahí al lado, al frente de nosotros, tocando nuestras puertas para que ustedes y yo caigamos. Pero nosotros tenemos que ser inteligentes y no dejarnos llevar por esa tentación de ese pecado. También está la otra cosa que me llamó la atención, que después que descubrieron que fue Acán, hicieron que se arrepintiera, y se arrepintió y confesó su pecado, pero luego de esto murió. Nosotros tenemos que aprender también de esto, que de aquel pecado que ustedes y yo cometamos, tenemos que también nosotros ponernos la mano en el corazón y reconocer que sí pecamos, y reconocer que fuimos culpables y pedir perdón. Es decir, darle a entender a Dios que estamos arrepentidos del pecado que cometimos, confesar nuestros pecados, aceptar nuestros errores. Es lo que Dios nos quiere enseñar con esta lectura hoy. Que si ustedes y yo pecamos, que reconozcamos que fallamos, que aceptemos que cometimos el error. Porque para Dios lo necesario es que ustedes y yo, si cometimos un pecado, tenemos que aceptarlo para que Él nos pueda perdonar. Porque si ustedes y yo no aceptamos el error, no aceptamos el pecado, ¿cómo vamos a obtener el perdón de Dios? Que hoy esta lectura nos enseña, hermanitos, que ustedes y yo, si cometemos un pecado, tenemos que aceptarlo y tenemos que confesarlo con un sacerdote. Pero también está de que no todo en la vida vamos a andar pecando, sino que también hoy aprendamos de esta lectura que debemos que tener mucho cuidado con esos pecados que nos tocan la puerta, porque muchas personas se nos van a acercar a nosotros sola pensando nosotros que son personas buenas, pero a la realidad son personas que intentan que ustedes y yo caigamos en el pecado para alejarnos de Dios. Que esta palabra, hermanitos, nos enseña que en primer lugar
tengamos cuidado de no caer en una tentación. Y en segundo lugar, que si caemos en la tentación, que si caemos en el pecado, aceptemos nuestros errores y aceptemos que fallamos y pidámosles perdón a Dios. Que esta palabra hoy, hermanitos, ilumine nuestros corazones. Amén. Antes de terminar, que no se les olvide suscribirse, darle a la campanita para que así les llegue un video nuevo, un capítulo nuevo de la palabra de Dios. Que no se les olvide regalarme un buen like y que compartan a sus familiares, a sus amigos, para que también se vuelvan misioneros de la palabra de Dios. También les hago la invitación a que me sigan en TikTok como @TaboMercado04. Allí también estamos compartiendo la palabra de Dios. Y si quieren comentar, en la parte de abajo está la caja de comentarios para que dejen su opinión. Dios les bendiga, Dios les acompañe.